Con más de 400 años de su construcción en el centro de San Luis Potosí, encontramos el llamado Templo de San Francisco de Asís. Esta iglesia forma parte primordial en el desarrollo de lo que hoy es la capital del estado. Su historia comienza cuando los franciscanos formaron la avanzada de la cristianización de la Nueva España, como era llamado nuestro México en la época de la conquista española. En la actualidad, el templo y lo que fue el convento franciscano es catalogado como conjunto arquitectónico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por su preservación. Durante varios años se le han realizado diversas modificaciones y cuenta con grandes sucesos entre sus paredes. Vamos a conocer más de este espléndido recinto barroco, joya histórica potosina llamada Templo de San Francisco de Asís. En el actual Jardín Guerrero, también llamado Jardín de San Francisco, como su nombre lo dice, encontramos el Templo de San Francisco de Asís, construido alrededor de 1591, donde históricamente los franciscanos, siendo el primer orden religiosa en llegar a San Luis Potosí, realizó su asentamiento. La presencia de los franciscanos es la más temprana de las órdenes religiosas en el pueblo y después ciudad de San Luis Potosí. Y el monumento de San Francisco, muy grande por cierto, porque llegó a ser la casa capitular de la provincia, va mostrando poco a poco en sus diversas etapas constructivas ese desarrollo arquitectónico que no lo tiene ningún otro monumento religioso en la ciudad. El templo de San Francisco y su convento nos va diciendo paso a paso qué partes del edificio son del siglo XVII, cuáles son del XVIII y cuáles son del siglo XIX, o intervenciones que se hicieron posteriormente, atinadas o no atinadas. La fachada del Templo de San Francisco de Asís fue realizada en la primera década del siglo XVI, fachada armoniosa del barroco mexicano. Cuenta con un misticismo franciscano elaborado en cantera rosa. Con la fundación del convento franciscano de San Luis Potosí en 1590, arranca un proceso constructivo bastante interesante. Entonces, la primera etapa constructiva del monumento franciscano va de 1590 a 1596. Que es un templo que comenzó a ser construido en el siglo XVI, fue renovado en el XVII y en el XVIII. En el templo tenemos a sus extremos dos torres, una más pequeña, una más grande. La torre más pequeña es una torre completamente barroca, más bajita, pero bellísimamente decorada. La torre que se encuentra al otro lado es una torre que fue vuelta a reconstruir, empezó la reconstrucción en 1705, se terminó en 1707 y hacia 1799 sufrió otra remodelación. El reloj se mandó a hacer en Sevilla y es el que adorna esta torre. La fachada se compone de tres cuerpos. El primer cuerpo, también con tres elementos, muestra dos nichos y un vano, que es la entrada principal. En el segundo cuerpo vemos dos vanos y un nicho, que es donde se encuentra la imagen del santo fundador. Y en el tercer cuerpo, tres espacios con los escudos franciscanos. En un lado, las 5 llagas y en el otro lado el escudo de las conformidades. Al centro fue mutilado el escudo real porque así lo prohibieron las leyes mexicanas. La fachada del templo es una fachada también barroca.
El templo sirvió de modelo para la mayoría de los templos que tuvo la provincia. Es uno de los más importantes de la ciudad, tanto artística como históricamente. El historiador Rafael Morales la califica como gran hazaña del barroco novohispano. Cuando vemos el monumento franciscano y analizamos sus proporciones, su escala, sus elementos, sus texturas, es muy importante destacar que nos motiva a encontrar respuestas tanto en sus fachadas como en sus espacios interiores y en cada uno de sus elementos arquitectónicos. En el caso de San Francisco de San Luis Potosí, el convento grande de la provincia de Zacatecas, hemos encontrado que hay un elemento que le da sustento a toda la interpretación arquitectónica y artística en general. Es el dogma de la Santísima Trinidad. Cuando uno lee las biografías de San Francisco de Asís, va encontrando una serie de circunstancias que van revelando paso a paso este interés por destacar todo el sentido de la Trinidad. Siempre repetir el número 3. La portería reglar con 3 arcos, la plaza con 3 templos. Y cada fachada, tanto la de tercera orden como la de la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, que después tomó la vocación del Sagrado Corazón, toda también sujeta al buscar una armonía con los 3 elementos. Continuo a la iglesia se encuentran 3 arcos, que eran la antigua portería del convento. Esos arcos continuaban, pero fueron destruidos para construir la iglesia presbiteriana. Actualmente, el lugar que ocupó esta portería del convento está ocupado por una funeraria y separado completamente del convento, y el convento alberga actualmente el Museo Regional. En el caso de San Francisco hay 2 portadas interiores interesantísimas en donde también se juega mucho este papel con el símbolo, con el dogma de la Santísima Trinidad. La portada interior de la sala de Profundis o antesacristía, y otro más que es la portada interior de la capilla de Aranzazú. El templo de tercera orden fue construido hacia finales del siglo XVII, alrededor de 1696 comenzó la construcción. Y el de Nuestra Señora de los Remedios, hoy Sagrado Corazón, fue construido hacia 1727. Esta iglesia se caracteriza porque la adorna la escultura, la pintura y la arquitectura, lo que hacen que forme una unidad perfecta. También se caracteriza por la forma que tiene. Dentro del templo se conservan notables ejemplos de la escultura barroco novohispana. Por mencionar solo algunos, sobresalen por su importancia y por su belleza el San Francisco del altar mayor, que perteneció al original retablo barroco ya desaparecido. Un San Antonio de Padua, que también perteneció al retablo dorado y cuyo patrocinio fue el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Otras esculturas notables son el San Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Ávila. Estas esculturas pertenecieron a un retablo con pasajes de la vida de estos 2 santos. Aún se conservan algunas de las pinturas de este retablo, de la autoría de Antonio de Torres, y las 2 esculturas ya mencionadas pueden ustedes verlas en el altar del crucero derecho. En el crucero izquierdo se conservan magníficas esculturas que muestran a San Fernando y San Luis Rey de Francia, y además una escultura notable, una escultura de San Francisco de Asís articulada. Esta pieza escultórica fue creada para colocarse en el trono de la sillería del coro.
El templo de San Francisco, como dije al principio, comenzó a ser construido a finales del siglo XVI, fue renovado en el siglo XVII y vuelto a renovar en el siglo XVIII. Sus altares barrocos no se conservan, fueron suplantados por unos altares de cantera que no hacen, no le hicieron justicia a los retablos que sustituyeron. Y como detalle muy particular, tenemos dentro de la nave del Templo de San Francisco un candil que tiene forma de barco. Este candil fue un exvoto de un marinero que hizo tres barcos iguales que estaban en el convento de Nuestra Señora de la Merced, convento también desaparecido a causa de las leyes de reforma hacia 1862. Entonces, de esos candiles uno se trajo para el Templo de San Francisco y los otros dos están en la ahora Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, también en la ciudad de San Luis Potosí. La cúpula ochavada da lugar a la formación de las 4 pechinas. La sacristía es la plena conformación del barroco estípite en San Luis Potosí y es considerada, después del Templo del Carmen, en el espacio interior, más hermoso que produjo la arquitectura religiosa. Una tercera etapa es la de 1686 a 1720. La primera fecha la tomamos por la cercanía que existe con la construcción de la Tercera Orden, que es de fines del siglo XVII. Una etapa más que va de 1758, cuando ya las obras arquitectónicas del convento, las grandes y notables obras arquitectónicas como es la sacristía, la sala de profundis y la capilla de Aranzazú están en pleno desarrollo. Esta etapa va de 1758 a 1780. La sacristía se comenzó alrededor del año de 1749 en la festividad de la Inmaculada, a quien está consagrada. Coronada en su centro por la cúpula ochavada, presenta ricos diseños, tanto en su tambor como en los gajos de la misma. Dentro de las esculturas de magnífica presencia en el arte novohispano están las esculturas que adornan los monumentales estípites de la sacristía. Las esculturas que ostentan estas peanas en los estípites monumentales de la sacristía son San Juan Capistrano, San Bernardino de Siena, el Beato Juan Duns Escoto y el Beato Jacobo de las Marcas. Hay otras esculturas muy notables, como es el Cristo que está sobre una de las cajoneras y que probablemente, por lo extraordinaria de su talla, sea una pieza del siglo XVII. El mobiliario que se encuentra en la sacristía es el original, data desde que se creó la sacristía y está en perfectas condiciones. Este mobiliario está compuesto por las cajoneras, están a ambos lados de la parte central, bajo la cúpula, un mueble bellísimo que es la calicera, y en el muro que ve hacia el poniente, las puertas muy bien labradas que resguardan las alacenas. San Luis Potosí, la ciudad de San Luis Potosí, tuvo excelentes orfebres. De ahí se desprende que el convento de San Francisco tenga notables piezas de orfebrería novohispana. Entre las piezas que sobreviven a la colección de platería que tuvo el convento, se destaca la belleza de por lo menos 3 o 4 cálices, algunos de ellos hasta del siglo XVII, otros cálices del siglo XVIII, copones y 2 custodias extraordinarias de plata labrada y sobredorada.
y muchas piezas de los orfebres potosinos se conservan en la Catedral de México o en la Catedral de Morelia. El templo de San Francisco de Asís tuvo con sus 3 capillas 17 retablos en madera labrada y sobredorada, que en su acervo artístico sobresalen sus colecciones pictóricas. Los bienes artísticos que contiene el monumento, el convento franciscano, ilustran también esta importancia. Hay obra artística del siglo XVII, del XVIII y del XIX. Obras de gran valor y belleza se encuentran distribuidas dentro del templo. La sacristía, el claustro y la capilla de Aranzazú siguen siendo espléndidos, donde observamos pinturas de diversos autores, incluso algunos anónimos. Templo y convento de San Francisco posee una cantidad verdaderamente notable de obras artísticas. Se destaca de entre estos bienes artísticos sus impresionantes colecciones de pintura novohispana. Una primera etapa de la pintura novohispana en el convento de San Francisco está marcada por obras de Luis Juárez, de Baltasar de Chávez y de Basilio de Salazar. De estos 3 autores que he citado, solo se conserva una obra de Basilio de Salazar. Estos pintores pisan siglo XVI y probablemente los primeros años del siglo XVII. Una segunda etapa está marcada por la obra de Juan Correa y el taller de los Correa, por la obra de Antonio de Torres, que el convento de San Francisco de San Luis Potosí posee la colección más grande e importante de este autor novohispano en todo el México novohispano. La tercera etapa ya son pintores novohispanos que van avanzando conforme va avanzando el siglo XVIII. Y es una etapa con pintura de Diego Berrueco, de Barragán, de Juan Sánchez Almerón, de Miguel Ángel de Ayala, de Francisco Martínez. En total, el convento con sus colecciones posee más de 127 pinturas de arte novohispano. Un bien artístico más, el órgano tubular. El órgano tubular que está en la tribuna del coro de San Francisco es el único órgano barroco que posee la ciudad. Fue construido hacia 1780. La pintura virreinal cumplió una importante función social en nuestro país debido a la variedad de formatos que enriquecieron la iconografía. Estos cuadros revelan una composición profunda, gran armonía y un equilibrio en sus personajes. Que todos estos bienes artísticos que posee el convento de San Francisco fueron en su inmensa mayoría patrocinados por los bienhechores particulares del convento. Se destaca la presencia de los síndicos, que eran síndicos del convento y síndicos generales de la provincia. Ellos fueron los principales promotores de los espacios arquitectónicos, de la obra pictórica, de las esculturas y de otros bienes artísticos. Muchas de estas obras fueron protegidas por el clero franciscano, ya que durante el siglo XIX se vieron saqueos y pérdidas de la obra virreinal, así como la mutilación y deformación del convento franciscano en San Luis Potosí. El convento de San Francisco
Fue, como mencioné anteriormente, casa capitular de la provincia de San Francisco de los Zacatecas, pero también fue lugar de formación de los frailes franciscanos y se dieron cátedras de, vamos a decir, de teología, de latín, de gramática, en fin, de filosofía, de todos los estudios que son necesarios para formar un sacerdote. Y tenía una biblioteca riquísima. Esa biblioteca riquísima desapareció con la destrucción que sufrió el convento a raíz de las leyes de reforma, y parte de los libros que había en esa biblioteca se encuentran ahora en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A lo largo del tiempo, el convento franciscano, el templo y sus alrededores han sufrido grandes cambios. Como parte del embellecimiento de la ciudad de San Luis Potosí, en la década de los 70 hubo un programa para recuperar las plazas bonitas de la ciudad. Y en ese intento se recuperó la Plaza de San Francisco, que es actualmente un espacio muy agradable para las personas que frecuentan el centro de la ciudad. Y esta fue restaurada, o vamos a decir, bien arreglada por el arquitecto Francisco Cosío. Actualmente, la Plaza de San Francisco también se le conoce como Jardín Guerrero. El Templo de San Francisco de Asís, corazón de la ciudad, conserva y custodia gran parte de la historia potosina. Y hoy forma parte de las herencias coloniales del estado de San Luis Potosí.